¿En qué situación nos encuentra la necesidad o la posibilidad de usar más las tecnologías? ¿Cómo te impresiona que afecta las desigualdades? Por ejemplo, ¿qué alcance te parece que han tenido las políticas de inclusión digital para prepararnos para esta situación? Bueno, eh, yo lo que creo, y voy a empezar quizás con un asunto de, vos decías, de cómo comprender. Yo creo que nuestra relación cotidiana con las tecnologías eh, es una relación paradójica. Es, digamos, siempre estamos más acostumbrados a pensar en términos dicotómicos o en términos dialécticos, pero nos cuesta narrar, digamos, desde la experiencia, cuando uno cuenta lo que le pasa. No, sí, porque qué bueno, por ejemplo, en este momento, qué bueno que están las tecnologías para poder comunicarme contigo. Qué malo que están las tecnologías porque no me dejan estar así. Entonces, ese permanente, esa situación de qué bueno y qué malo, y de que tengamos que admitir que las dos cosas tienen en la experiencia cotidiana la misma fuerza, nos obliga como investigadoras e investigadores a pensar en términos paradójicos, y ese es un pensamiento que no hemos podido desarrollar todavía, ¿no? Bueno, entonces me parece importante, porque cuando tú me preguntas esto, y yo digo, y bueno, hay que ubicarse, digamos, en esa manera de comprender que donde uno, cuando hicimos la investigación con las familias del Plan Ceibal, que queríamos ver las condiciones de la apropiación, y entendida la apropiación como compartimos en el grupo, ¿no? Que estamos trabajando la apropiación, ¿no? Como un proceso complejo, que involucra distintas dimensiones, la gente no es una hoja en blanco, bueno, todas esas cosas donde se imprimen las políticas. Pero si alguna cosa concluimos con Rosario, que era la otra, es que esa relación paradójica que tenía la gente con las tecnologías, o sea, que, que no podía hablar de una ventaja sin hablar al mismo tiempo de la desventaja, que no podía hablar en términos de inclusión sin hablar paralelamente de alguna dimensión de la exclusión. Por ejemplo, te decía, qué bueno que mis hijos tan rápido hayan adquirido, pero yo no puedo, ¿no? O sea, al Ah, mismo tiempo que hablaba, ¿no? O sea, todo el tiempo es esa experiencia. Yo creo que eso es necesario poner el foco para entender y comprender, y más cuando hablamos en términos, en condiciones de desigualdad social, cultural. Entonces, por ejemplo, veamos lo que está pasando ahora con el Plan Ceibal en Uruguay. bien. Yo acá me puse a investigar cómo estaba la cosa, y es muy interesante porque, mira, sin lugar a dudas que el Plan Ceibal, nadie le discute su éxito en términos de inclusión, ¿no? Por supuesto que la inclusión tiene niveles, niveles y niveles, y ya sabemos que cada vez que conseguimos salvar un nivel de la brecha o acortar la brecha, inmediatamente ingresamos a otra, Tenemos ¿no? otro, sí. ¿No? Hay brecha de segundo orden, tercer orden. Yo insisto en que la brecha de tercer orden, la brecha de primer orden, que tiene que ver con la conectividad y el acceso, es la que Ah, más estudiada. La de segundo orden también, que es todo el tema de las habilidades y la sí. competencia, pero hay una brecha de tercer orden que es más de orden simbólico, ¿no? Que tiene que ver eh, con lo que resulta significativo para ti. No, no, o sea que independientemente que tú, por ejemplo, en una familia entiende perfectamente por qué sus hijos, si no incorporan la tecnología, van a quedar fuera, digamos, no van a tener oportunidades en el futuro, pero eso no quiere decir, advertir ese valor social, no quiere decir que la tecnología le resulte significativa a ella o a él. Claro. Y aparece la dificultad hasta que,
la vida la pone o lo pone en alguna situación que hace que esa persona que se autoexcluyó necesite incorporar la tecnología y entonces ponga en marcha una cantidad de recursos. Entonces, yo creo que eso es una cuestión importante. Entonces, mira, fíjate, en Uruguay el 85% de primaria y ciclo básico de secundaria cuenta con una cebalita y conectividad en el hogar, ¿no? Y fue muy interesante porque a partir de la pandemia, esas ceibalitas permitieron que se quintuplicara el uso de la plataforma educativa CREA, que es del Ceibal. ¿Y qué hizo? Que por una parte se incrementara en los quintiles más altos, ¿no? En los sectores de mayor nivel socioeconómico, el acceso del 76% al 93%, lo cual no representa ninguna sorpresa. Pero la sorpresa fue que en el quintil más bajo pasara del 40%, digamos en una situación normal, al 68%. Entonces eso quiere decir que la pandemia permitió reducir en términos de brecha de acceso de acceso. a la plataforma educativa en 11 puntos, o sea que los más pobres ahora usan mucho más los recursos del Ceibal y El sobre todo Ceiba. la plataforma de matemáticas. Okay. Bien. Perdóname, Entonces ¿la vos decís, Ceibalita se llama la computadora? sí, a la computadora, Bien, a la XO, bien. que en este momento en realidad ya son tabletas, ¿no? Tablet. Hay un modelo, Ah, son sí. tabletas. Creo que en primaria todavía siguen usando un modelo de laptop, y pero en secundaria, digamos, el ciclo básico, que son los 3 primeros años, son tabletas, ¿no? Bueno, pero en cualquier caso es que la situación de la pandemia que obligó a que todo el sistema educativo recurriera al Ceibal, que antes era una parte, toda la otra parte estaba fincada en lo presencial. Entonces, bajó la brecha, o sea, los más pobres accedieron más a esos recursos. Pero de todas maneras, entre los más pobres hay un 30% que directamente no accede. ¿Tá? Entonces, entonces, ahí hay una paradoja importante. Entonces, si uno, en términos de políticas públicas, tienes que regresar, bueno, ¿qué pasó en términos de apropiación? En el sector de los más pobres, ¿por qué hay un 70% que construyó, digamos, o que incorporó la ceibalita y todos los beneficios, la ceibalita y todo eso? O sea, probablemente basado en una mediación fuerte del sistema educativo. O sea, mi hipótesis es esa, que lo que nos tenemos que replantear es eso, lo cual vuelve a revalorizar el papel del maestro, que en términos de políticas públicas, tenemos que regresar a pensar esa dimensión de la apropiación en términos significativos, en términos simbólicos, porque algo está sucediendo para que digamos, del 100% de las familias más vulnerables, 70% razonablemente hayan considerado regularizar eso como desde todo punto de vista, vinculado a sus hijos, a las mayores oportunidades educativas, a la movilidad social, al futuro, a ellos mismos, pero hay un 30% que no. ¿Y por qué fracasamos en ese 30%? ¿Qué está pasando allí? ¿No? Bueno, que probablemente también parece que están especialmente ubicados en las familias que tienen adolescentes, ¿no? Porque sabes que en Uruguay tenemos el agujero negro del sistema educativo, son los adolescentes, porque casi el 40% de los jóvenes no termina el secundario, no termina el ciclo completo. Entonces, aparentemente ese 30% está sobre todo ubicado ahí, ¿no? Pero bueno, es una preocupación. Entonces, eso nos vuelve nuevamente que es como que tensiona muchas cosas que hay que repensar, me parece importantes, ¿no?
Por un lado, me parece que hay que reivindicar y valorar y entender mejor la mediación que hace el maestro, ¿no? Entre, la, entre los recursos digitales, entre las tecnologías y las familias. Al parecer, cuando ese vínculo es fuerte, que de todas maneras ya sabemos que los últimos 10 años los maestros tuvieron que reinventar ese vínculo, porque no sé si te acuerdas cuando en familias pobres y computadoras, lo que decíamos es que había, digamos, la aspiración de movilidad social de esas familias de progreso estaba eh, como afincada muy fuertemente en la escuela y en la relación con el maestro, ¿no? Bueno, pero cuando de repente las familias empiezan a percibir, y los maestros también, que hay una presión, un desplazamiento hacia la ceibalita o hacia la computadora, ese pacto, que es un pacto histórico entre el maestro y la familia, se empieza a tensionar, se empieza a quebrar. En la casa, que es lo que creo que está pasando ahora, se les pide a los padres que empiecen a tener un papel de acompañar, a hacer las tareas digamos, en un artefacto que no entienden bien, porque no saben diferenciar cuándo es que están jugando y cuándo es que, porque es más, hasta ya tenían instaurado un imaginario del juego didáctico, porque tanto mandar, pero la computadora empieza a jugar con muchas otras cosas, entonces se desorientan, no saben cómo acompañar eso. Ahora lo que hay que entender es cómo el maestro, con sus propios recursos, consiguió en los últimos años, yo te diría en los últimos 10 años, reconfigurar ese pacto y mediar entre su propia experiencia y la experiencia de los padres a partir de una comprensión mayor. Hay una nueva práctica, pero el maestro es el que con sus propios recursos no son recursos que vienen dados por las plataformas educativas, sino por la manera como él se apropia de esos recursos, cómo pone su propia experiencia de apropiación, no solo para presentar una clase o preparar una clase, sino para comunicarse con los otros. Y a su vez, va entendiendo mejor a partir de las dificultades que tuvo, las dificultades que tuvieron los padres, y va refundando el pacto.